Bueno, voy a tratar de no ser reiterativo de las cosas que ya se han dicho. Creo que hoy estamos aquí para hablar de un marco que no tiene que ver con la discusión coyuntural de lo que ha venido pasando desde julio para acá, con el tema de la tarifa de gas y luego de energía eléctrica, sino entender que en base a eso y a los múltiples proyectos que hay presentados, hay algunos puntos en común que tienen que ver con elaborar desde el Congreso un marco que sirva no solo para atravesar, es difícil hablar si no se callan un poco porque la verdad, decía que la idea de poder llevar un marco que salga de la discusión coyuntural y que sirva para el tema tarifa en base a 4 o 5 puntos que hemos planteado, no solo en proyectos de ley como se han dicho acá, sino en cada una de las discusiones que hemos tenido, cuando vino el ministro de Energía, cuando hemos hablado en distintas comisiones sobre la situación de ciudadanos, de pymes, de clubes, un montón de casos que se han presentado a partir de las nuevas tarifas que se pretendían llevar adelante. Y creo que se ha llegado a un resultado de consenso importante. Yo voy a referirme no a todos los aspectos, sino a algunos que tienen que ver con un proyecto que presenté antes, inclusive del tarifazo, que era el de equidad tarifaria y que contenía algunos temas federales de larga data y sobre todo la fijación de una política de entender que la tarifa o la fijación de tarifas tiene que ver también con equilibrar un país, tiene que ver también con tener en cuenta la condición socioeconómica de cada lugar. Y en ese contexto también voy a reafirmar lo que se dijo acá, de que el Poder Ejecutivo mantiene todas sus facultades para lo que tiene que ver con la fijación de tarifa. No es esto lo que vamos a discutir con este proyecto, lo que vamos a hacer es darle el marco de en base a qué condiciones la elaboración y fijación de tarifas debe darse en la República Argentina. Y lo primero que establecemos es esta idea de equidad tarifaria federal, ¿no? Que muchas veces se ve teniendo en cuenta pequeños conceptos y no se ve el todo. A veces se ve cuánto es la tarifa en una determinada provincia, cuánto es el R1, cuánto es el R2, qué pasa con alguna cuestión, y no se ve la totalidad. Yo creo que hay un consenso de que la tarifa no es un precio, de que la tarifa no es simplemente pagar el consumo o el costo, sino que la tarifa tiene que ver también, la tarifa final, con la condición socioeconómica de aquel que utiliza un servicio público, del lugar donde vive y de la posibilidad de desarrollo. Y esto es un poco lo que se establece con el régimen de equidad tarifaria federal y con los principios, que yo en honor a la brevedad no los voy a explicitar, pero sí decir, señores, primer principio, donde los indicadores sociales son peores a nivel país y donde la gente tiene menos desarrollo, deben pagar tarifa más barata. Y esto me parece que hay consenso entre todos los bloques de que esto debe ser así. Y en segundo lugar, que el transporte no pueda ser la distorsión de este primer principio, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Se dice, en Capital Federal pagan 10 y en Jujuy pagan 9, y pareciera que está bien, pero después le agregan a Jujuy un costo de transporte que termina siendo de la tarifa valga 11 contra 10 de la capital. Entonces me parece que el transporte tiene que ver también con esta misma discusión. Y en ese sentido se establece el largamente discutido tema de los subsidios. Me parece que si el Estado empezara hoy y uno tuviera que aportar subsidios para la tarifa de servicios públicos, hay dos cuestiones: subsidiar a los que no tienen, a los que menos tienen, y subsidiar a los sectores con menos desarrollo. Me parece que estas son las dos condiciones más importantes del tema subsidio y también está planteado en esta ley. No estamos diciendo exactamente a dónde tiene que ir, que va a ser facultad del Poder Ejecutivo determinarlo. Yo creo que los servicios públicos deben tener muchas más categorías que las propias del consumo. Me parece que acá habría que mezclar capacidad contributiva, por llamarle, o por usar un término impositivo, con el tema consumo. Pero será cuestión del Ejecutivo. Nosotros estamos marcando
un esquema o un contexto, y estamos además dando acciones claras, porque decimos en un artículo que en el caso que no se cumplan, los usuarios, los gobiernos provinciales, pueden ir por acciones individuales, colectivas, a fin de lograr efectivamente que esto que estamos planteando se cumpla. Tenemos un tema que creo que tiene el 70% de los proyectos y que también se ha hecho mención, que es el de la tarifa social. Nos dimos cuenta que finalmente no había un marco legal claro que establezca la tarifa social no como una dádiva del Estado, sino como un derecho del usuario que hoy está en una situación precaria. Y esto también lo estamos poniendo, es decir, dejar de ver la tarifa social simplemente como una asignación que hace graciosa el Estado, donde un funcionario, y dependemos del ministro de turno si la quiere hacer más baja, más alta, para que pase a ser un derecho de aquel que realmente no puede abonar la tarifa, más allá de, como decíamos, los marcos y la aplicación específica que pueda hacer el Ejecutivo. Lo que estamos diciendo acá es, señores, la protección social es automática. No vamos a poner a la gente más humilde a andar mangueando un formulario para ver si de esa manera logra conseguir el derecho de que el Estado lo ayude a pagar una tarifa. Me parece que esto es un cambio radical de lo que veníamos planteando y muchas de las cosas que los distintos bloques le han dicho al ministro Aranguren en su momento. Obviamente se han establecido cuestiones vinculadas a pymes, clubes de fútbol. Creo que en definitiva el proyecto resume claramente las 4 o 5 cuestiones donde hubo mayor consenso en todo este tema de tarifa. Y me parece que poder hoy avanzar en emitir un dictamen de este tipo que muestre desde el Congreso una clara política en la fijación de tarifas que tiene que ver con dar ese marco de equidad tarifaria federal, ese marco de tarifa social automática y de derecho para las personas que la pasan mal, ese marco que tenga en cuenta la situación de las pymes y que tenga en cuenta sobre todo un país que debe ser cada vez más equilibrado, donde la tarifa sea una herramienta que permita lograr mayor desarrollo en aquellas zonas que todavía no lo tienen. Es muy importante como una política clara desde el Congreso de la Nación. Por eso, presidente, yo creo que hay que felicitar no solo a todos los que han presentado proyectos, sino sobre todo al trabajo que se ha hecho en estas comisiones para lograr un consenso de este tipo, avanzar en la firma de este dictamen que ojalá tenga tratamiento pronto en la otra comisión y podamos hacer ley en definitiva y entender que aquí no se trata de legislar ni a favor ni en contra de nadie, sino de legislar un marco que realmente permita un país mucho más equilibrado y mucho mejor a través de la fijación de tarifa. Por eso yo voy a pedir que, más allá de seguir con la discusión y en la medida que usted lo vea oportuno, si no hay mayores si no hay ninguna cuestión más que apuntar, vayamos en su momento, cuando ustedes los dispongan, firmando el dictamen para evitar que luego se haga muy largo.